veces no podemos comprender o recibir el amor de Dios porque Dios nos habla en un lenguaje que no podemos entender. Total. Porque estamos acostumbrados a recibir y a dar amor dependiendo de nuestras experiencias terrenales y la manera en que nos hemos relacionado con los demás seres humanos, que nos ha distorsionado lo que es el amor y no podemos comprender un amor como el de Dios. Que Así quiero es. que tú nos describas cómo es eso, cómo es el amor de Dios. Bueno, quiero darles la bienvenida a este podcast Estar Vivo, este nuevo episodio que hemos titulado El lenguaje del amor de Dios. Me encantó este título, la verdad, pensé que era un título bastante completo, bastante diciente y te vas a dar cuenta por todas las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, hoy sí estoy con toda mi voz aquí potente para transmitir este mensaje tan maravilloso que nos encantó. Y bueno, vamos a ir comenzando hablando de ese tema de los lenguajes del amor. Ya no, seguramente lo hemos escuchado, ese libro, el libro de Gary Chapman, que se llama Los 5 lenguajes del amor. Es un libro muy interesante que ya confesé que no me lo he leído por completo, me lo tengo que terminar. Esta semana probablemente me lo termine. Pero es un libro que te habla de los 5 lenguajes del amor, que lo voy a decir rápidamente. Contacto físico, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos y tiempo de calidad. Son esos 5. Son esos 5. Entonces cuéntanos tú qué dices de eso. Ok, mi amor, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte recuperada por completo de tu voz. El podcast Sí. pasado me tocó sacrificarme y hablar de más. O sea, me tocó sacrificarme y hablar mucho, pero ya estás aquí de vuelta. Sí, los 5 lenguajes del amor. Recuerda que el día de hoy nuestro podcast se llama El lenguaje del amor de Dios. Y vamos a hablar de cuál es el lenguaje del amor de Dios. Un poquito de qué se trata el libro. Yo leí el libro, lo leí hace años y creo que lo más valioso del libro para mí, aparte de identificar estos 5 lenguajes del amor, del cual tú puedes buscar cuál es el tuyo también, creo que lo más valioso, mi amor, es que nos enseña que no todos recibimos y damos amor de la misma manera. O sea que todos tenemos un lenguaje diferente para dar amor y para recibir amor. Yo creo que eso es lo más valioso. Confiésanos cuál es el tuyo ya, por fin, confiésanos. Mi amor, no tengo ni idea de cuál es mi lenguaje del amor. No lo he podido identificar. El colmo. No lo he podido identificar. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Tú das amor Ajá. con actos de servicio. Doy amor con actos de servicio. ¿Ok? Estoy Y, de acuerdo. y lo recibes con palabras de afirmación. Y lo recibo con palabras de afirmación. Ok, estoy de acuerdo. Esos son, mi amor. Esos son. Viste, yo no me tuve que terminar el libro completo para descubrirlo. Entonces, lo más valioso, escucha esto, lo más valioso es saber que tú das amor de una manera y quizá lo recibes de otra. Y esto es muy, muy importante porque creo, y de hecho creo que es lo más valioso e importante del libro. Y aquí vamos a ir introduciéndonos en por qué el título que tiene nuestro podcast del día de hoy. Y es que hay que entender el lenguaje del amor de Dios para poder recibir el amor de Dios. Porque si tú no entiendes el lenguaje en el que Dios te ama, no lo vas a entender. Lo mismo que pasa en las demás relaciones, mi amor. ¿Verdad? Una de las cosas chéveres del libro es esa. Mira, a mí, yo recibo amor de una manera, pero tú en cambio estás acostumbrado a darlo de otra. Y no sé, una separación entre la manera en que tú lo expresas y la manera en que yo lo entiendo. Y por eso puedo yo llegar a sentir que tú no me amas. Y hasta puedes tú sentir que no me amas porque yo no recibo ese amor. Así es. Una de las cosas que yo decía, que pensé que es muy importante conocer estos lenguajes del amor, porque eso te permite que la comunicación sea más asertiva, también te permite que conozcas mucho a tu pareja, bueno, y no solo a tu pareja, sino en realidad cualquier tipo de relación que tú tienes, ya sea de amistad, de familia, no sé, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, porque realmente conocer a las personas ayuda a tener una mejor comunicación. Y Así bueno, es. y hablando de eso, hay un montón de cosas como todos estos temas del test de personalidad que también nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas. Pero yo quiero salvar y decir que esto no es una regla,
que hay una cosa real y es que cambiamos con el tiempo, que Sí. no siempre lo recibimos de la misma manera, que a veces cambiamos con la persona que tenemos al lado y así, o sea, yo quiero que quede claro que no es una regla y que si de pronto tú toda tu vida estuviste acostumbrado a recibirlo con regalos, de pronto estás en una nueva relación, repito, no necesariamente amorosa, y no lo recibes, y no lo recibes con los regalos, sino que lo recibes con tiempo de calidad y eso está perfecto. Y además, a veces como Hamilton, que dice, no, yo no sé cuál es el mío, porque él dirá, hay días que me gusta recibirlo, que mi esposa se levante y me haga el desayuno. Sí. Y bueno, y simplemente somos personas cambiantes y yo pienso que es muy importante decir eso, que no es una regla y que esa es la variedad. Sí, mi amor, tú sabes que no creo en las técnicas de cualquier tipo que sean. De hecho, me declaran hater de los test de personalidad, cosa que no es así tan cierta, ¿verdad? Aquí estaba en producción hoy uno de mis amigos psicólogos. No es que no crea en los test de personalidad, en lo que no creo es en encasillar a las personas, como tú lo dices. Entonces no es como, mira, este es mi lenguaje, o soy tal número en el eneagrama, o soy tal temperamento. Sí, y como que quedo encasillado. Lo más valioso es aprender que todos somos distintos. Lo más valioso de todas estas herramientas es poder hacer un autoexamen, una Así es. autoevaluación y el autoconocimiento. Pero como tú bien lo dijiste, en las relaciones, para poder recibir y dar amor, tenemos que crecer y profundizar y madurar en esas relaciones. Entonces, por ejemplo, nuestra relación debe madurar. Eso significa que nosotros vamos modificando la manera en la que yo te doy amor Así es, a la medida en que voy entendiendo cómo tú lo recibes. así es. Y además yo voy modificando la manera en que recibo el amor para tratar de entenderlo de la manera en la que tú me lo sueles dar. Así es. Creo que eso es madurar y eso ocurre en la relación Eso yo te iba con a Dios. decir. Entonces, aterrizándolo en la relación con Dios, lo primero que quiero decir, me gustaría decir hoy, mi amor, es que a veces no podemos comprender o recibir el amor de Dios porque Dios nos habla en un lenguaje que no podemos entender. Total. Porque estamos acostumbrados a recibir y a dar amor dependiendo de nuestras experiencias terrenales y la manera en que nos hemos relacionado con los demás seres humanos, que nos ha distorsionado lo que es el amor y no podemos comprender un amor como el de Dios. Que Así quiero es. que tú nos describas cómo es eso, cómo es el amor de Dios. Sí, de hecho ya ubiqué por aquí este pasaje de la Biblia que les quiero leer, que bueno, lo conocemos como el capítulo del amor, Primera de Corintios 13, que otra vez les digo, vayan y lean el capítulo completo porque es enriquecedor, es hermoso. La verdad es que Pablo ahí sacó como todos sus dotes de poeta, porque es un capítulo muy lindo. Sí. Pero además es muy diciente y nos explica con claridad cómo es el amor de Dios. Y una de las cosas que se van a dar cuenta, ahora que lo escuchen, es que es muy complejo entender que el amor de Dios es todo eso. Sí. Por lo que decía Hamilton, de que no estamos acostumbrados a esa clase de amor. Sí, es difícil comprenderlo para nosotros. Exacto. Debe ser muy fácil para Dios serlo. Así es. Es verdad. Increíble. Eso, hay que tuitar esa frase. Sí, hay Ok, que dejarla estaba- por ahí. sí, Voy a leerlo. Eso. Primera de Corintios 13, desde el versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow, no importa cuántas veces lo lea, Total. ni cuántas veces lo escuche, mi amor. Wow, es increíble. Y creo que es increíble porque es como tú dijiste, es el capítulo o es el pasaje de la Biblia del amor y Dios es amor. Sí. Entonces, Él es todo esto. De hecho, yo le decía a Hamilton, mi amor, ¿cómo entendemos que Dios es el amor? Es una de las cosas que yo no, o sea, me lo preguntaba tanto y créanme que he escuchado
prédicas acerca de esto, he leído libros que hablan acerca de esto y todavía se me complica entender en totalidad cómo es que Dios es el amor, pero él hoy me explicó, me lo dijo de una manera que yo dije, ok, está bien, por eso es que estoy casada contigo. Me dijo, Matemáticamente, mi amor. sí, O sea, fue una explicación entre ingenieros. dijo, Bueno, antes de que digas eso, que es muy especial, por favor, si nos estás viendo, comenta ya desde dónde nos ves, comenta qué piensas acerca del amor y sobre todo vamos a empezar la dinámica de darle like a este live para que el algoritmo nos ayude a seguir mostrándolo y a seguir creciendo. Así que a la manito hacia arriba, pulgar hacia arriba, dale like. Todos los que están ahí en el chat, dale like y no olvides tomar una foto, postearla en Instagram y etiquetarnos, @BeAliveGlobal. Ahora sí, mi amor, ¿cómo fue que te expliqué eso sí, de cómo es que Dios es esto? pero antes de decirlo, ya que me interrumpiste, voy a decir algo. Es que ahorita que lo estaba leyendo, decía, o sea, pensaba como en esas cosas, mira lo que dice, que es paciente. Oye, somos cero pacientes. O sea, haciendo un contraste como realmente nosotros somos. Soy cero paciente. Mira que decía que no es orgulloso. Oye, esas son de las cosas que yo creo que a muchos se nos dificultan. Somos orgullosos, no nos hablamos, o sea, como que tenemos una pelea tonta, así sea con un amigo y le duras, no sé, 5 días sin hablar por lo menos. Sí. No se enoja fácilmente. Wow, este creo que es de las cosas más difíciles. Es de las Sí. cosas más difíciles porque yo soy un fosforito. Yo me pongo brava muy rápido. Sí, Y y hay me otras... hace pensar que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, Y además Dios se describe como tardo para la ira así es. y grande en misericordia. Qué increíble. Y una de las cosas que más me gusta es esto que dice, no guarda rencor. Porque muchas veces tenemos rencor en contra de las personas. Y yo quiero que esta es de esas frases que tenemos que tuitear. El rencor es como un veneno que tú te tomas esperando que le haga efecto a la otra persona. Ujú. Mira, y cuando dice que no guarda rencor, es que Dios no hace como un listado de esas cosas malas o esas equivocaciones que alguna vez tuviste. Él se olvida de esas cosas, por más que tú lo recuerdes, por más que esa culpa la estés ahí teniendo en la mente siempre presente. Dios no las tiene. Él no tiene esa culpa ni de tus errores ni de los demás. Sí. Entonces yo siento que es una de las cosas que más difícil se nos complica entender. Mi amor, te me estás adelantando a los siguientes temas. De verdad. Sí. Bueno, ya sabes cómo se siente. Y lo hago todo el tiempo. Así que vamos a la definición de cómo es que Dios es todo eso. Sí. Y es que una de las cosas que me gusta hacer es reemplazar la palabra amor por el nombre de Jesús en este pasaje. Así es. Si tú lo haces, te vas a dar cuenta que Él cumple con cada una de esas características. Entonces, si Dios es todo esto que está descrito como el amor, entonces Dios es el amor. Así es. Porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Lo que pasa es que repasé esa propiedad de las matemáticas con Pito hace unos días haciendo tareas y me quedó. Okay. O sea, mi amor, que significa que entonces Dios es paciente. Así es. Dios es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es. Wow. O sea, si el amor describe a Dios, entonces este pasaje de 1 Corintios describe al amor, entonces describe a Dios. Es increíble, es increíble. Así que ahora, pasando un poquito, mi amor, a la práctica. ¿Cómo es que en la práctica me refiero a cómo nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con otras personas? Así es. Y cómo recibimos y damos amor con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Es algo que llamamos el triángulo del amor, porque el amor tiene que ver con cómo entendemos y recibimos el amor de Dios, cómo entendemos y nos amamos a nosotros mismos y también cómo recibimos, entendemos y le damos amor
a los demás, ¿verdad? Estas tres personas en medio de las relaciones que son de las más importantes. Dios, yo y los demás. Así es, y quiero aquí recordar una de esas frases que en algún momento dijimos cuando hablamos de relaciones, y es que tener buenas relaciones se traduce en tener una vida feliz, una vida más saludable. De hecho, no sé si recuerdas por ahí, esa vez que investigamos sobre ese estudio que hay sobre las relaciones. ¿Te acuerdas de ese estudio? Ah, sí, no recuerdo exactamente, pero sé que es el estudio social más largo que de se la haya hecho historia. en la humanidad. Empezó hace unos, no recuerdo, 25 o 30 años, algo así. Y que, en fin, la conclusión final es que las relaciones reales, verdaderas, genuinas, son lo que hace que la gente realmente tenga éxito en la vida. Que sea más feliz, y además te Más acuerdas feliz, que más demostró, exitoso y que consigan más sus y te objetivos. acuerdas que demostró que hace que la vida sea más larga. También hace que la vida sea más duradera, así es. Entonces mira lo importante que es Vamos a tener. hacer un podcast, mi amor, de hecho una serie hablando solo sobre relaciones. Sí, debería. Además, si hay algún tema que quieres que toquemos en estos podcasts, por favor, escríbelo enseguida aquí en los comentarios. Sí, y mira que hablábamos de eso. Yo pienso que inicialmente tenemos que mirar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que nos decimos, que te dices a ti mismo? ¿Qué crees de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te sientes con respecto a la culpa? Yo creo que son las cosas que tienes que comenzar a preguntarte. Si tú te amas, si tú valoras quién tú eres, todos esos detalles son muy importantes para mejorar una relación contigo mismo. Luego, cuando ya hay una buena relación contigo mismo, tú te puedes comenzar a relacionar con los demás. Hay algo que siempre decimos, y es que tú tienes que estar sano para poder relacionarte con los demás, para tener amistades sanas, para tener una relación amorosa sana, para tener una relación con tus padres sana o con tus hijos sana. Entonces, todo comienza de ahí. Pero hay algo que engloba todo y que te aseguro te va a perfeccionar, y es que tú reconozcas la relación, te reconozcas en una buena relación con Dios. ¿Y qué quiere decir una buena relación con Dios? Una relación en la que pasas tiempo con Él, una relación en la que cada vez lo conoces más y tú sientes que te abres por completo con Él. Y esto es algo que al principio, y siempre lo digo, hay que ser muy intencionado, hay que ser disciplinado en decir, yo quiero pasar tiempo con Dios. Y mira que cabe mucho aquí lo que decíamos al principio, de que vamos cambiando en ese lenguaje del amor. Y yo siento que así pasa también en la relación con Dios. Al principio necesitamos... bueno, no, a mí me pasaba mucho que al principio a mí me gustaba escribir mis oraciones, como yo siempre digo que me encantaba como estar en medio del atardecer. Yo en ese momento vivía en un apartamento donde mi ventana daba ¿sabes? Se veía perfectamente el atardecer. Entonces yo decía, bueno, pues ya son como las 5:30, tengo que escribir mis oraciones, y yo escribía mi oración en medio del atardecer, toda romántica. Y bueno, y después eso fue cambiando, después me fui enamorando más de la Biblia y quise leer más la Biblia. Luego, un día así de la nada, nunca en mi vida me había querido arrodillar. Tengo que confesar que en mi colegio, que era un colegio católico, nos obligaban a arrodillarnos, y yo decía que no me quería arrodillar, que porque me dolían las rodillas. Y tú sabes, ya a mí me gustaba llevar la contraria. Ya no, mi amor. No, mi amor, ya no. Ya no, Ya me ya no. dejas. Y yo decía, no me voy a arrodillar, no me voy a arrodillar. Y nunca me quería arrodillar. Y mira, y eso, yo veía a mi papá, que era un hombre muy pesado, a arrodillarse, y nunca me quise arrodillar, pero hubo un día que dije, no sé, el Espíritu Santo me movió y me dijo, arrodíllate, y en ese momento tuve otro encuentro con Dios, otra experiencia distinta, y todo, o sea, cuando fui creciendo también en los dones espirituales. Entonces, a lo largo de esa relación vamos cambiando, vamos profundizando, vamos estando en diferentes momentos, y eso es lo importante. Lo importante es que esa relación no sea estática, que esa relación siempre esté en crecimiento, y de esa manera te aseguro que tú vas a comenzar a entender el amor de Dios. Porque como te dije hace un rato, entender todas esas cosas es tan difícil porque estamos acostumbrados a unos amores que son condicionados, unos amores que son transaccionales, amores que no perdonan, y nos encontramos con este tipo de amor y entendemos, esto es imposible, esto no lo puedo experimentar. Pero a medida que tú crezcas en la relación con Dios, se va haciendo más claro y más real en tu vida. Entonces es el momento para decir
que el lenguaje del amor de Dios es el amor. Es el amor. O sea, para los que llegaron tarde, nos comenzamos introduciendo el podcast con que hablábamos del libro de los 5 lenguajes del amor y decíamos que lo más importante, por lo menos para mí, del libro es que nos dice que todos tenemos lenguajes distintos y que cuando no comprendes el lenguaje de los demás no sueles recibir el amor o viceversa, ¿verdad? Y que eso pasa con Dios. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del amor de Dios? A mí me gusta decir que el lenguaje del amor de Dios es el amor. El amor. Es decir, el amor genuino. Y tú dirás, entonces todos podrían recibir el amor. Pues no, porque nos cuesta comprender un amor como el de Dios. Nos cuesta comprender un amor, y bien decía Nati, que por esta razón es que tenemos que crecer en conocer a Dios, porque Dios es el amor. Así es. Y cuando conoces a Dios, Conoces conoces el su amor, lenguaje, así es. conoces el amor, lo vas a poder entender. Yo sé que parece muy fácil, pero escucha esto aquí, entrando, mi amor, entrando en algo bien profundo. Antes de que sigas, quiero decir algo. Por ahí mis fans que empezaron conmigo en mi grupo virtual, yo sé que Vicky está por ahí conectada, recordarán un mensaje que di hace tiempo, hace mucho rato, más de un año, que el mensaje lo titulé La manera de hacer las cosas, su manera de hacer las cosas lo titulé. Y hablamos de la personalidad de Dios. Y ahora que lo pienso, me doy cuenta que estábamos describiendo esto que está en 1 Corintios 13. Así es, porque Dios es así, porque Exacto. Dios es así. Esta es la personalidad de Dios. Decía, mi amor, yendo bien profundo, de verdad, y esto va a ser mucho significado para ti, para tu vida espiritual. Hay personas que van a una comunidad como Vía Life o cualquier otra, que leen la Biblia, que oran, que se están acercando a Dios, pero nunca terminan de sentirse amados por Dios. Total. Y cuando la aclaración que acabas de hacer es porque es lo mismo. No terminas de sentirte amado por Dios porque no terminas de conocer a Dios. Así es. Porque hasta que no conoces el amor, un amor como el de Dios, que ya vamos a profundizar en describirlo, sobre todo en dos aspectos, para que quede de manera práctica bien explicado, no nos podemos sentir amados. Mira, mi amor, yo tengo que decir un día que yo conocí al Señor, yo se los he contado, y después de conocerlo empecé a servir rápidamente y pasé muchos años sirviendo a Dios. Y yo siempre he dicho esta frase, yo no fui hipócrita, pero fui muy religioso, porque tenía un concepto de Dios transaccional. Y bueno, ahí vamos entrando a eso primero práctico que les queremos enseñar Eso. hoy. Yo tenía una idea de Dios transaccional. Lo teníamos en otro orden, pero se me antojó ahora que podemos ir por ahí. Yo entendí un amor de Dios transaccional y por eso me costaba sentirme amado, mi amor. Porque yo creía que yo tenía que hacer cosas para que Dios me amara. Y escúchame esto, yo amé a Dios, le serví, enseñé su palabra, lo conocí, porque tengo que decir que lo conocí. Lo que pasa es que, como tú dijiste ahorita de la relación, nuestro conocimiento de Dios es progresivo y tenemos que ir creciendo. Pero hubo un día en el que las cosas cambiaron para mí. Y fue un momento en el que yo tuve una crisis espiritual, emocional, ministerial, con la iglesia, con mi mundo. Y fue allí cuando tuve que entender que mi relación con Dios no estaba basada en las cosas que yo hacía, sino en las que ya Jesús había hecho por mí. Total. Y yo creo que fue mi mayor comprensión de la gracia, de que no se trataba tanto de lo que yo hacía. Eso debía haber sido por allá en el año 2008, 2009, cuando me tocó aprender que la vida que yo había intentado vivir para agradar a Dios no era lo que hacía que Dios me amara, y que no me sostenía la vida que yo había decidido vivir, que era una vida de buenas decisiones y una vida de cosas que me convenían y que hoy volvería a escoger, pero con otras motivaciones. Pero es que la motivación era que yo tengo que hacer esto y esto otro, porque si no, Dios va a dejar de amarme. Así es. Entonces, mi relación con Dios era transaccional. Eso es no entender el amor de Dios. Exacto. Yo creo que eso pasa por dos cosas, mi amor. La primera es por nuestro orgullo, porque Sí. creemos que nos tenemos que merecer las cosas y tenemos que hacerlo para merecerlo. 100%. Y además, eso como que nos distingue de los demás. Eso. Sí, mira, parece Que yo puedo y tú no puedes. Así es. Mira que el otro día conversaba con alguien y le decía
que predicar meritocracia, se entiende, ¿verdad? Que tú tienes que hacer cosas para que Dios te ame, predicar obras, ¿verdad? Y yo entiendo que aquellos que predicamos gracia y decimos se trata de Jesús, no de nosotros y de gracia, dicen que nosotros rebajamos el evangelio. Pero realmente tú acabas de decir algo que es bien importante. Y yo quiero hablar no de, siempre digo esta frase, no estoy hablando de un ustedes que quiero criticar, sino que estoy hablando de un posible yo que no quiero ser o que no quiero volver a ser, porque ya lo fui. Y sabes que era que ese manto de humildad o esa careta de humildad de que yo tengo que hacer muchas cosas porque yo amo a Dios, realmente es soberbia, realmente es ego, es creer que además de que tengo que hacerlo, además de que puedo hacerlo, así es. Y no hay, si bien, por eso es que el mensaje del Evangelio de Jesús, el mensaje de gracia, nos quita a nosotros del medio. Así es, quita nuestras bondades, nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nos quita del centro y pone a Jesús en el centro de la escena. Así es. Bueno, hay una cosa que decimos y es que nosotros sí podemos llegar a amar como Dios lo hace. Sí. Y creo que nos estamos volando esa parte, porque Jesús antes de morir le dice a sus discípulos, hay un nuevo mandamiento que les doy, y es que ustedes amen a los otros como yo los he amado. Es decir, que si nosotros somos capaces de experimentar su amor, somos capaces de amar como Él lo hace. Obviamente nos equivocamos, parece como que fuera un camino cuesta abajo, pero no, es un camino que tiene baches, que a veces nos caemos, que a veces parece que retrocedemos, pero es un camino en el que es saludable para nosotros creer que ahora tenemos la posibilidad de entregar esta clase de amor. No desde el punto de ahora tengo esta carga de que tengo que amar de esta manera, no, sino que ahora puedes amar de esta manera. Y lo otro que quería decir del amor transaccional es que también tú lo podías llegar a pensar con Dios, porque así son el amor entre muchas personas. Así es. Incluso entre nuestras familias, entre nuestras parejas, incluso con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Como que todo el tiempo estamos esperando que si yo lo amo de tal manera, que si yo hago esto por él, entonces él me va a devolver de esta u otra manera, que además es como la que yo creo que va a ser. Exacto. y no como la que él quiere, sino la que yo espero. Y entonces se vuelve algo que es insostenible. Y por eso tenemos que tener claro que sí podemos amar como Jesús nos amó. Sí lo podemos hacer y es una verdad. Y si Él no lo creyera, no nos hubiese dejado ese mandamiento. Entonces, a medida que crezcamos en conocer que el amor de Dios no espera nada a cambio, ni que no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que haga que Él nos ame más o menos. O sea, Él simplemente nos ama porque somos sus hijos. Sí, esto de que el amor es el amor transaccional, ¿a qué nos referimos con un amor transaccional? Nos referimos con un amor interesado. Un amor que hace cosas esperando algo a cambio. Y la Biblia dice que el amor no espera nada a cambio. Así es. No, el amor es simplemente se entrega sin esperar nada. El amor verdadero es aquel que se brinda sin esperar la respuesta del otro. Y yo sé que algunas personas pueden pensar, y coincido con ellas, en que al final todos necesitamos sentirnos amados. Así es. Y que todos esperamos sentirnos amados. Es una necesidad de nuestro Pero corazón. eso no significa que yo tenga que hacer algo para esperar una respuesta tuya como un pago a cambio del amor que te brindo. Eso ya no es amor. A eso nos referimos con un amor transaccional. Cuando yo te brindo cosas con no es esta clase de amor. No es esta la clase, no es el amor de Dios. Así porque, es. entre otras cosas, Jesús murió en la cruz por personas que tienen la potestad de decidir si reciben ese amor y si son consecuentes con ese amor o no. O sea, Él nos amó sin esperar nada a cambio. Yo creo que el amor de Dios es así de incondicional, que no espera nada a cambio. Mi amor, y esto también, en lo del amor transaccional, también lo vivimos en nuestra relación con los demás. Entonces, en las relaciones de pareja, en tu relación con tus hijos, cuando tú amas a tus hijos,
tú no puedes hacer un plan de cómo esperas que ellos cuando grandes te paguen el amor que tú les has dado, la crianza y todo, ¿verdad? Que hay papás que ya tienen la lista hecha de las cosas que los hijos les tienen que dar cuando ya se gradúen de la universidad, que ellos le pagaron, y las cosas que le tienen que comprar y la manera en que le tienen que retribuir el amor brindado. Parece como lejano, pero en verdad es muy común. Es muy común. Y lo mismo pasa con las demás relaciones. Por ejemplo, y quiero hablar aquí en el liderazgo. Para que pasemos ya al siguiente punto de la forma práctica en la que se refleja debe reflejar el amor de Dios en nuestra vida, en esa área, la siguiente área que es perdonar. Mi amor, en el liderazgo, yo trato siempre de decirlo de esta manera, cuando trato de liderar a los equipos, a los equipos que tengo a cargo. Yo creo que Jesús nos enseñó que no la mejor manera. Hay una frase que dice, que me gusta decir, que es el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Tú simplemente haces las cosas por convicción. Tú tienes que liderar desde el servicio, tienes que liderar desde la empatía, tienes que liderar sin interés, tienes que liderar sin utilizar a la gente, sin utilizar a tus equipos, y tienes que hacerlo de manera sincera, de manera genuina. Como Jesús dijo, yo no vine a ser servido ni a buscar siervos, yo vine a servir a otros y a hacer amigos. Y a partir de ahí debe surgir una relación de liderazgo desinteresada, que se brinda por completo, en la que tú haces las cosas por convicción, sabiendo, ya te voy a decir esto, si tú quieres servir a Dios, tienes que estar convencido de que vas a servirle por las razones correctas, porque servir a Dios regularmente significa servir a otras personas. Y quiero advertirte que si quieres servir a Dios, quiero invitarte a que lo hagas, porque es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Pero quiero decirte que servir a los demás, servir a Dios a través de servir a los demás, es de lo más ingrato que hay en el mundo. Porque los seres humanos somos desagradecidos. Pero si tú sientes que Dios te llamó, tienes que aprender a brindarte para Dios, para el reino de los cielos, para la iglesia de Cristo y para los demás, sin esperar ni aplausos, ni reconocimiento, ni agradecimiento, porque regularmente no vienen. Bueno, y ya para terminar, la última manera en cómo, o sea, queremos hablar hoy de esta manera práctica de dar y recibir amor, es el perdonar, que siento que también es uno de los mayores retos en los que vivimos, porque a veces gana la soberbia, a veces gana el orgullo, y además que perdonamos, pero también de manera condicionada, que decimos como, bueno, te perdono, pero cualquier día que hagas algo malo te lo recuerdo. Así es. Y yo creo que eso ocurre, mi amor, porque no aprendemos a perdonar, insisto, porque no hemos aprendido a recibir el perdón de Dios. Así es. Solo cuando aprendes a ser perdonado por Dios, puedes aprender a perdonar a los demás. De hecho, la oración del Padre Nuestro es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una relación entre perdonar a los demás y recibir el perdón de Dios. Entonces, cuando no comprendes el lenguaje del amor de Dios, te cuesta ser perdonado por Dios. Te cuesta ser perdonado por Dios, entonces te cuesta perdonarte a ti mismo, no entiendes y te cuesta perdonar a otros. Exacto, porque no entiendes que Dios perdone las clases de cosas que tú haces o la clase de cosas que hacen los demás. Pero ¿sabes por qué nos cuesta? Esto es bien práctico. ¿Sabes por qué nos cuesta creer que Dios perdona lo que yo hago? Porque si yo fuera Dios, yo no perdonaría. Así es. Por suerte, Dios no es como tú, así que sí te perdona. Y por suerte, Dios no es como yo, y por eso me perdona. Así es, entonces yo pienso que en la medida que nosotros podamos ir comprendiendo que Dios nos ha perdonado, que realmente ya Jesús murió en la cruz por nosotros, que cada vez esa verdad se haga parte de nuestras vidas, así mismo vamos a poder perdonar a los demás. Se va a ir haciendo menos difícil, porque es que también el perdón de Dios es algo que es incomprensible para nosotros, porque Él no solo te perdona, sino que Él olvida. Él olvida porque te perdonó. Y nosotros no somos así. Nosotros, pero hay una cosa que quiero decir y es que cuando hay una persona que haya defraudado tu confianza, tú debes perdonarla porque esto es tu deber. O
sea, porque créeme que si tú le guardas rencor, como lo dije hace un rato, esa persona ni se va a enterar que tú le tienes rencor. O si se va a enterar es porque tú lo miras feo y al fin y al cabo eso te hace daños a ti y no a esa persona. Pero lo que sí puedes decidir es mantener una distancia de esa persona, porque tampoco, pues, podemos ser, vulnerables el resto de la vida y podemos dejar que esas personas pasen por encima de nosotros. Hay que entender que hay cosas y personas que no nos hacen bien y que sí deben estar alejados de nosotros. Entonces quería hacer esa aclaración. Sí, a mí me gusta decirlo de esta manera y es que pasa mucho. Viene alguien y dice, mira, estoy dolido, resentido, resentida, esta persona me hace daño, un familiar, alguien, no sé, una expareja, un amigo, un círculo cercano, algo. Y entonces la persona hace un proceso, decide perdonar al otro, pero resulta que ese otro le sigue haciendo el mismo daño que venía haciéndole. Así es. Entonces es tan difícil perdonar nuevamente y nuevamente y nuevamente. Mantente a la distancia a una distancia saludable en la que puedas mantener el contacto, en el que ames a las personas, recibas su amor y los bendigas, porque si tú estás creciendo espiritualmente, ellos te necesitan y tú tienes que mantenerte cerca de ellos, pero a la distancia en la que sus golpes, producto de su inmadurez, no te hagan daño, porque hay que decir una cosa, hay gente que tú quieres perdonar, pero ellos no quieren dejar de hacerte daño. Así es. Entonces tú no puedes permanecer toda la vida cerca siendo la víctima de alguien que ha decidido, que de manera decidida quiere hacerte daño el resto de la vida. Tienes que alejarte hasta donde sus golpes no te alcancen, golpes emocionales y bueno, y físicos ni se diga, y puedas mantener esa distancia que sea saludable. Entonces, ¿cómo concluiríamos el día de hoy, mi amor? ¿Cuál es el lenguaje del amor con el que Dios nos expresa su amor? ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? El amor. El amor. Porque Dios es amor. Y hasta que no comprendemos el amor de Dios, no podemos recibir amor, no podemos dar amor y no podemos vivir a plenitud el amor. Hay un botón para empezar a entender esto. Hay 3, 4 versículos que tienes que aprenderte de memoria. Hay 2, 3 oraciones que hacer. Hay un par de ayunos, un par de actividades en tu iglesia a la cual ir. Nada. Como lo dijo Nati, creo que lo más valioso de todo esto es empezar a echar raíces en el amor. Y echar raíces en el amor, para concluir, es comenzar a madurar, a profundizar y a llevar al siguiente nivel tu relación con Dios. Comunión con Dios. Escucha su voz. Escúchala en su palabra. Escucha la voz de Dios en la meditación profunda, en la vida de oración. Escucha su voz a través de la comunidad en la que te reúnes, que es la Iglesia de Cristo. Escúchala a través de una canción, una adoración, lo que sea que tú hagas para cultivar tu relación con Dios y para crecer. Tómate un buen café con un buen amigo, con tu mentor, con tu pastor, con tu líder espiritual y sigue creciendo. Y a la medida en que creces conociendo a Dios, crecemos en la comprensión de cómo es Dios y en la comprensión de su amor. Sí, y además eso nos va a hacer crecer con la relación, en la relación con nosotros mismos y en la relación con los demás. Entonces, chicos, esto fue todo por de este podcast de hoy, de El lenguaje del amor de Dios. Este podcast Estar Vivo, dirigido especialmente a nuestra comunidad virtual. Quiero que nos cuentes ¿qué te pareció el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Sabes que puedes volver a verlo? ¿Sabes que si tienes amigos o tal vez tu pareja, tal vez tu madre o tu padre y tú dices, oye, yo quiero que esa persona escuche esto, se lo puedes mandar porque en verdad sé que va a ser algo muy bueno para esa persona? Siento que este mensaje de hoy nos ayuda como a reconocer a Dios porque como lo dijimos durante todo el podcast, Dios es amor.